de edilicia, siendo las 11:23 de este lunes 27 de abril de 2026. Les doy la más cordial bienvenida a esta 19ª sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular, con fundamento en lo establecido con los artículos 42, 51, 57, 62, 64 y demás relativos al reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones de este Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Y pasando al primer punto del orden del día, le instruyo al secretario que tome asistencia, por favor. Como le indica, presidente, voy a permitirme nombrar asistencia. Regidor Ángel Enrique Guzmán Loza. Presente. Regidora Verónica Yanira Sepúlveda Velázquez. En su representación se incorpora en un momento. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villegómez. Bueno, damos cuenta que la regidora Celia Serrano presentó oficio, por lo cual se tendría que someter a consideración de los presentes, se pueda justificar la inasistencia de la regidora. Sí, adelante. Okay. Regidor Edgar José Miguel López Jaramillo. Presente. Y regidora Juncal Solano Flores. Presente. Regidora presidente, le informo que al momento se encuentran 3 regidores presentes de esta comisión. Gracias, secretario, por lo cual, de conformidad con lo establecido por el artículo 51 del reglamento para el funcionamiento interno de las sesiones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara quórum legal y se declaran válidos todos los acuerdos y trabajos que esta sesión se realicen, siendo las 11:25 del día 27 de abril del 2026. Cedo nuevamente el uso de la palabra al secretario técnico para que dé lectura del orden del día. Doy cuenta de la asistencia de la regidora Verónica. Gracias, buenos días. Buenos días. Como lo indica el presidente, me voy a permitir dar lectura a la orden del día propuesta. Número 1, lista de asistencia y declaración de quórum legal. Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, Número 2, lectura y aprobación del orden del día. Número 3, lectura y aprobación de la minuta de la sesión anterior. Número 4, presentación del acuerdo 307 que emite la regidora Laura Liliana Olea Frías para su adhesión o desecho de esta comisión. Número 5, lectura de correspondencia. Número 6, asuntos varios. Y número 7, clausura y establecimiento de la fecha de la próxima reunión. Bien. En cuanto al segundo punto del orden del día, se somete a consideración de ustedes, compañeros regidores y regidoras integrantes de esta comisión, la aprobación del orden del día, por lo que en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Regidora, le informo que el punto ha sido aprobado por los regidores presentes en esta comisión. Continuando con el desahogo de la presente comisión, como tercer punto del orden del día, se somete a consideración de los regidores y regidoras integrantes de la Comisión Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Habitación Popular. Se omite la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud de que se les fue enviada con anterioridad, por lo cual les solicito la aprobación de la misma en votación económica. Si es de aprobación. Regidora, le informo que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por los regidores presentes en esta comisión. Como cuarto punto del orden del día, en la presente sesión se hablará del acuerdo 307 que emite la regidora Laura Liliana Olea Frías para su adhesión o desecho de esta comisión. El día de hoy también nos acompaña el director arquitecto Jorge, que nos platicará un poco de este acuerdo. Inclusive se les hizo llegar por correo parte del acuerdo completo, y bueno, si hubiese alguna duda o pregunta, también que nos pudiera explicar. Que se entienda que no estamos nosotros autorizando la creación o la instalación de estos centros, pero es un proceso que se necesita para que ellos puedan seguir formalmente lo que se requiere. ¿Es correcto? Es correcto. Tuve una invitación por parte de la regidora Olea, donde querían que les explicara cómo fue el mecanismo del tema de los centros de rehabilitación. Para los centros de rehabilitación, la administración pasada, que realmente lo regula, es el gobierno del estado. Entonces, a través del gobierno del estado le hicieron invitación a todos los municipios para ver cómo se iba a regular y a tener la seguridad con este tema de este tipo de centros. Entonces fuimos invitados, inclusive nos hicieron pláticas todos las áreas del gobierno del estado explicándonos el mecanismo de cómo funciona un centro de rehabilitación de este tipo, de los que son privados, y cómo pudiéramos nosotros resolver el tema, sobre todo que el uso de suelo para un centro de rehabilitación es, si lo analizamos dentro de los planes y le ponemos un nivel, es el más alto. Deben de estar en centros regionales.
cómo sería un centro regional. Ejemplo, no sé si recuerdan como los de Oceánica, que están aislados y apartados de los centros de población. Y como son equipamientos, los equipamientos están regulados, pero los lleva a cabo el gobierno, ya sea las instituciones del Estado o federales. Entonces el manejarlos era a nivel fuera de los centros de población, pero realmente nunca fueron, en teoría no operaban, porque pues, ¿quién iba a llevar a una persona a hacer sobre todo personas que tuvieran carencias económicas, ¿no? Entonces no funcionan. Entonces fue cuando aparecen los centros de rehabilitación, los que actualmente estamos conociendo, que no son unos centros de rehabilitación como si fuera un CRIT, pero para el tema de adicciones, sino centros donde apoyan a las personas, hay médico, hay psicólogos, donde son tratados ellos las personas que están internadas, y lo que hacen es también una integración y convivencia con la comunidad. ¿En qué sentido? Que ellos mismos, al estar en ese entorno, lo que hacen es convivir con esa zona, y la convivencia es, los trasladan y hacen limpieza de las calles, siembran árboles, o están al cuidado de esa zona como parte de su proceso de rehabilitación. Ese es el fin que tienen los centros que están actualmente. Obviamente, el tema es que no todos funcionan así. Entonces, el tema es cómo se fueron resolviendo, que Protección Civil se dio la tarea de revisar todos los centros de rehabilitación que estaban conocidos por el municipio, y ellos emitieron un dictamen de cada uno de ellos. Con ese dictamen pasó pasó a través de secretaría al ayuntamiento, y con ello hicieron unos acuerdos de ayuntamiento, que no recuerdo los números, pero donde hicieron unos listados de centros de rehabilitación que cumplieron con todas las medidas tanto de seguridad y de trato hacia las personas que estaban ahí integrando los centros. Esa lista fue en la administración pasada, En la administración pasada. ¿Y estos que están aquí están dentro de esa lista? No, porque esos son los que ya no estos son, no sé, por decirlo, nuevos. Y entonces metieron ese proceso. De hecho, se estuvieron incluyendo algunos conforme iban aprobándose por parte de Protección Civil. ¿Qué hacía Protección Civil? Verificaba sin dar una opinión ya técnica de validación, porque el tema final lo iban a dar una vez que, si se aprobaban, ya Protección Civil ya emitía un dictamen definitivo. Es como una especie de predictamen lo que hizo Protección Civil, que decía, sí, sabes que están bien, sí está cuidada la gente, sí tienen los sanitarios, sí tienen las medidas de seguridad, sí tienen las protecciones de temas de gas y estas cuestiones. Entonces sí son reales. Eso es lo que recomendó Protección Civil. El segundo paso era revisar el uso de suelo. Al uso de suelo, por eso le llamaron centros de rehabilitación en zonas habitacionales, como usos mixtos, pero en zonas habitacionales. Entonces bajarle el nivel de centro de rehabilitación como tal, del más alto, hacerlo a un local, ¿sí? Que el uso fuera mixto en la zona, aunque el uso fuera habitacional, pero haciendo un análisis ya por parte de nosotros, ver que la zona sí cumpliera con las características por el tema de los planes que no están actualizados, con esas mixturas. ¿A qué me refiero con mixturas? Que existen talleres, tiendas de abarrotes, papelerías, bodegas. Entonces ya no es una zona 100% habitacional. Ejemplo, Hacienda Real no pudiera haber ahí dentro un centro de rehabilitación, porque si es habitacional, aunque existan comercios de nivel vecinal como puede ser una papelería. Colinas de Tonalá o El Moral, que son 100% habitacionales, aunque existen tienditas dentro del lugar, pero ahí no pudiera proceder un centro de rehabilitación. Pero hablamos como la calle Independencia aquí en Centro Tonalá,
donde ustedes lo conocen, ya está la preparatoria de Tonalá, hay una bodega horrera, entonces el uso realmente, inclusive ya en los planes se está modificando. Entonces ese fue el fin y esa es la forma en la que se fueron resolviendo esos temas. No sé, compañeros, si alguien tenga alguna Yo duda. tengo una pregunta. Adelante, regidora. A mí ahorita que hablabas eso de los temas de las autorizaciones en zonas habitacionales, sobre todo porque en la realidad los centros están en zonas habitacionales. Hace 4 o 5 meses les tuve que apoyar en Pedregal de Santa Marta porque se instalan en las casas, no tienen las licencias correspondientes, son personas que se van a rehabilitar, se empezaron a agarrar machetazos ahí enfrente del kinder. Entonces, ahorita yo estaba revisando, por ejemplo, de Santa Paula es una habitación, está alrededor lleno de casas. Y por ejemplo, lo vivimos que no tiene licencia, pero pues, sí, aquí en Coitlava hay uno, por los 4 carriles, donde a un lado de un kinder hay otro centro de rehabilitación. Entonces, mi pregunta es, nosotros al autorizarles esto, ¿es porque ya cumplieron con todo lo de protección civil? No. Entonces, creo que sí corremos el riesgo de que nosotros ya les estamos autorizando un documento para que avancen cuando no hemos revisado, 1, las dimensiones de las casas, 2, cuántas personas tienen en el centro, si tienen la capacidad la casa, porque a veces la verdad tienen 100 personas en casas de 12 por 20, entonces que también nosotros tengamos la responsabilidad de saber que las personas van a estar cuidadas porque pues, efectivamente es una adicción, es una enfermedad. Y nosotros al autorizarles esto, pues ya es el paso B para que hagan todos los demás trámites, o sea, esto es lo esencial. Si nosotros no sabemos cuántas personas hay en estos dos, yo ahorita revisaba en el Google Maps, y esa es zona habitacional, o sea, completamente esta zona habitacional. De hecho, no sé cuál sea el centro, pero a mí sí me preocupa que demos la autorización sin tener más datos, sin tener cuántas personas tienen, cuánto miden las casas, si tienen las condiciones mínimas necesarias, porque unos sí son lugares donde los rehabilitan, otros son negocios. Entonces, sí quisiera, yo mi voto no sería a favor, sería en contra, porque no tengo la información y se me hace muy riesgoso que demos una autorización de algo que no conocemos. Muchas gracias. Claro. Sí, efectivamente, como lo menciona la regidora Verónica, en el acuerdo, en la página 25 de este tema que estamos revisando, efectivamente se nos solicita, se nos pide, se apruebe la viabilidad de otorgar la autorización correspondiente para la operación de los establecimientos. Si bien es cierto, ese es un paso que se necesita para que hagan lo correspondiente en el Estado de Jalisco, yo también considero, por lo que menciona la regidora, que pues haría falta un poco más de información, nada más para que... En ese sentido, regidora, yo creo que sí tiene razón, porque también el tema no es a mí me piden nomás una opinión técnica, pero realmente quien nos debería dar la primera opinión sería Protección Civil. Protección Civil, si yo emití un dictamen, que yo le había comentado también con la regidora, si bajo qué características, sí, la mayoría son realmente casas. Entonces, si cumple con las características que debe tener un centro de rehabilitación, obviamente un ejemplo, Protección Civil, quien autoriza, le voy a dar un ejemplo para las escuelas. En las escuelas te puede decir el manual. Tienen un manual, exactamente. En el manual dice que puede haber 25 alumnos a lo mejor en un aula, porque es por metro cuadrado. Pero si Protección Civil, que es la última autoridad en el tema de aforos, dice que nomás caben 22, debe de haber 22. Es que a eso voy. Si tuviéramos la información que nos dijera, es una casa de 17 por 20 y tienen 30 personas, no viene esa información. Hay un dictamen. estamos Es el dictamen de sí. Protección Civil, pero no nos informan en realidad cuántas personas tienen rehabilitados ahí. O capacidad. Y por ejemplo, lo viste tú cuando fuiste secretario general. ¿Cuántos centros de rehabilitación? Patitos,
se abrieron y cuántos problemas generaron en esa administración porque no cumplen con las medidas y porque no cumplen con la cantidad de internos. Entonces, a mí, por ejemplo, sí me preocupa que les estamos dando el paso que les pide el gobierno del estado. Y es más, revisen las noticias, hace mes y medio en Zapopan, la fiscalía hizo un operativo y se detuvieron a las personas del centro de rehabilitación. También los tenían en una casa y tenían sobrepoblado. En Tlaquepaque también hay un muerto. Entonces, esto es el paso que ellos necesitan. Más sin embargo, ¿cuántos miden? ¿Cómo los vamos a regular? Sí, aquí yo, por ejemplo, yo lo que haría es, en mi tema es ver si realmente la zona está impactada en cuanto a los usos. Si veo yo que es habitacional, pues yo hago la observación y digo, aquí no hay pura vivienda, retirar la solución, retirar la regla. O sea, ese es el ¿Cómo se operan para la irregularidad? Así como lo veo, sí. Sí, nosotros lo que y hacemos nosotros les vamos a y el visita, Sí, y hacer una visita física, yo hago visita. Si les parece, compañeros, con la finalidad de buscar la regularización y pues sí, que los centros que estén en nuestro municipio cumplan con la normatividad señalada, lo que yo les propongo es que se genere otra siguiente reunión con la comisión, con toda la información, con estas visitas que se mencionan. Yo haría mi visita de manera personal, hago un levantamiento de uso de suelo. Ya casi llego. Y entonces yo hago a mí me tocaría hacer el tema del uso de suelo. Entonces yo lo que haría para que lo entiendan ustedes, un levantamiento puntual de la zona. Sí, quitamos también la protección civil. Y que nos den la información también la regidora Lili, que es a quien le pidieron esto, en qué condiciones están los centros, o sea, ¿cuántos centros tiene que tengan licencia? ¿Cuántos tienen regulares? ¿Cuántos tienen en cada lugar? Que nos aseguren que no tengan menores de edad, porque Tlaquepaque fue la clausura que tuvieron, tenían menores de edad revueltos, hombres con mujeres, que nos expliquen cómo está, porque a mí sí creo que si lo votamos nada más así, no es bueno para la gente, más por los vecinos. Sí, es cierto, es una pregunta. Adelante, regidor. Sí, yo creo que ahí tienes razón, regidora, pero sí tenemos que tener un tema de regulación, porque muchas veces trabajan clandestinamente y es mejor saber dónde están, cómo regularlos y todo lo demás. O sea, y efectivamente pues nos tocó en esa administración, precisamente fue cuando se abre toda la cloaca, ¿no? De que había por todas partes de centros de rehabilitación, los supuestos los centros de rehabilitación, dando ese tipo de terapias a la gente sin ninguna regulación al respecto. ¿Te acuerdas la 20 de noviembre que fue muy montada, gente confinada ahí, pero... Lomas del Camichín, que sacaron como a 100 personas en una casa. Precisamente yo creo yo que es mejor tenerlo así. Ahí ya fue cuando se abrió el debate, se metió el gobierno del estado, hubo mejor regulación, y de lo que se trata precisamente es que lamentablemente el problema pues de las adicciones es una situación, un problema que nos atañe a todos. Y bueno, pues también le tenemos que dar respuesta a la gente, ¿sí? Con acercamiento a este tipo de tratamientos. Entonces, pues yo estoy de acuerdo que si quieres, para que tenga un poquito más de información. Lo que comenzó este regidor sí es importante, porque al final de cuentas, sí, un centro de rehabilitación sí puede convivir en la mixtura con vivienda. Claro. Pero el tema es lo que usted dice, regidora, que sí esté regulado, que esté ordenado, que independientemente de lo que se haga, o sea, no lo aprueban ustedes, realmente es un proceso, pero que siempre esté, el fin es que siempre estén vigilados, en el sentido de que hoy voy a ir a darme una vuelta al centro de rehabilitación de tal domicilio, visita sorpresa, llego a ver, muéstrame cómo estás, cuántas personas tienes aquí, tienes 30, tú tienes autorizadas 28, tienes 2 de más. Tienes tanto para reubicarlas o
sigues tu proceso de revocación de tu licencia si es que la obtuviste, o informarle al gobierno de estado, oye, tienes un centro de rehabilitación donde tienen ya un sobrecupo, porque 2 personas ya es sobrecupo, si es que no están, no están autorizadas dentro de lo que marcan las disposiciones tema de aforos. Sí. Ya nomás para concluir, es la finalidad, yo creo que de este tipo de situaciones y la lista que mandaron en la pasada administración, precisamente es para la observancia y para la regulación de estos centros de tratamiento. Entonces, insisto, yo prefiero tenerlos identificados, regulados, que se vayan ya en la clandestinidad. Porque lo que hacen es esto, si le dices a ellos ahorita no, muy Va a seguir sencillo, operando, pero no, Te cambian de lugar. dan la vuelta y aquí hay otra casa. Sí. Y lo que los detectan, Ajá. ya Ya duró operaron. otro año y ellos Sí. siguen trabajando. Entonces, si ya los tienes, te voy a decir, cautivos, Cerrados. sí, ya dicen, no, pues ya me tienes observado. Claro. Y ya la responsabilidad del ayuntamiento o del gobierno darle general seguimiento. es darle seguimiento a que Y que cumplan cumplan con sí, sus procesos que también tengan a sus realizados. médicos. El fin es que sí tengan, porque les piden médicos, psicólogos, que los baños sean, si llegaran a tener, aunque no haya, pues mixtos, que haya hombres, mujeres separados, que tengan privacidad, porque a veces a mí me tocó ver uno, puras regaderitas y bañándose todos así como en los clubes antiguos que decían, pues son hombres, no pasa nada, y métete Al vapor. Sí. Entonces, no es el fin, y son personas que tienen problemas mentales, o sea, no puedes tenerlos de esa forma, ¿sí? Entonces, yo aquí sí estoy de acuerdo también con la regidora. Mi trabajo sería decir el tema del uso de suelo, Claro. para lo que Sí. me invitaron, pedirle a ustedes a Protección Civil Que nos que acompañe. su reporte sea quizá más extenso y no nomás en el oficio, sino decir, oye, es A que detalle. hicimos un detalle de esto, vimos que hay tantos, Lo de citamos. población. Bien, entonces se va a generar, se va a convocar nuevamente a la comisión, ya con la información solicitada para que ya se pueda desahogar. De acuerdo. Perfecto. Entonces, como quinto punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, le instruye al secretario que dé cuenta de la misma. Como le indica Presidenta, le informo que no se cuenta con correspondencia recibida al momento. Muy bien, muchas gracias. Continuamos con el sexto punto del orden del día, es el de asuntos varios. Compañeros, les pregunto si tienen algún asunto válido. No. Regidora, le informo que al momento no se cuenta con ningún asunto válido dentro de esta comisión. Continúe, por favor, secretario. Como le indica Presidenta, como punto séptimo y último del orden del día es clausura y señalamiento del día y hora de la próxima sesión. Respecto al séptimo y último punto del orden del día, compañeras y compañeros regidores, de no tener inconvenientes, se deja abierto el citatorio para la siguiente sesión de esta comisión. Previa convocatoria se les hará llegar por escrito y no habiendo más asuntos que desahogar, se da por concluida la presente sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Planeación para el Desarrollo Urbano, Rural y Invitación Popular, siendo las 11:47 del día 27 de abril del 2026. Muchas gracias a todos. Gracias.